Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como lo hemos hecho a lo largo de 22 semanas ya, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Como ustedes han visto en su pantalla de inicio, si usted es jefe de enseñanza, jefe de servicio o pertenece a un colegio médico y requiere una de las pláticas que damos en Medical Legal Center, con mucho gusto lo podemos hacer sin ningún costo, precisamente como una aportación con motivo de pandemias a todos los profesionales de la salud. Quiero recordarles que todas las pláticas que hemos tenido hasta el día de hoy se graban para que ustedes puedan volver a verlas, transmitirlas y con mucho gusto compartirlas, y están disponibles actualmente en YouTube de Medical Legal Center. Ustedes entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y aparecen por orden cronológico, completamente disponibles para ustedes. El programa de esta semana, ustedes lo han visto, el día de mañana particularmente tendremos un tema que todo el mundo me pregunta, que es el tema de las atribuciones de COFEPRIS en relación con la publicidad de los profesionales de la salud. Sé que ha existido algunas visitas de verificación, todo lo que quieras saber al respecto el día de mañana, como siempre, a las 8 de la noche. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. También les pido que nos ayuden a compartir con más profesionales de la salud esta información para que lleguemos a más médicos y cada día seamos más. El día de hoy nos ven de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala, Bolivia, República Dominicana y por supuesto de México, de este país. Antes de presentarles a nuestro invitado, pedirles que todas las preguntas que nos hagan las ayudarnos a realizarlas solamente por el icono de preguntas y respuestas, no por el de chat. De repente me encuentro muy buenas preguntas en el chat, pero que no pudieron formularse por motivo que no fueron elaboradas exactamente en el de preguntas y respuestas. Para mí hoy es un privilegio, un honor presentarles a nuestro invitado. Antes de platicar un poco de él, quiero decirle que en cuanto hablé con él y escuchó la palabra ayudar, no dudó en inmediato de decir, sí, Abraham, por supuesto que lo hago. Yo creo que a los tantos años que tiene en la vida religiosa, por supuesto que ha ayudado a tanta gente, un sinfín de gente, y no se cansa de ayudar porque solamente grandes almas están preparadas para eso. Para mí es un gusto, de verdad, un privilegio poderles presentar al rabino Marcelo Ridner. Les voy a platicar solamente un poco de él. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina, y recibió su título hebraico en el Seminario Rabínico Latinoamericano en 1975. Durante 10 años ofició en el CIP de Sao Paulo, Brasil, y desde 1985 es fue el rabino principal de la comunidad Betel en la Ciudad de México, ahora rabino emérito. En 2001 recibió un doctorado honoris causa en teología por el Jewish Theological Seminary of America en reconocimiento a sus 25 años de tarea pastoral. De 25 años de tarea pastoral continua. En el mismo año fue cofundador y presidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana de México, y entre sus principales publicaciones se encuentran un libro extraordinario que cuando lo leí me impactó, lo sigo leyendo y absolutamente lo recomiendo, que es Aprendiendo a decir adiós. Y si no es ahora, ¿cuándo? Con Random House, Mondadori, ambos títulos publicados más tarde en portugués. Para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar al rabino Marcelo Ridner. Bienvenido, muchas gracias. Agradezco Gracias. enormemente que haya aceptado, como reitero, cuando escuchó apoyar, dar un mensaje de aliento a la comunidad médica de Hispanoamérica. No lo dudó y sigue haciéndolo, rabino. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder acercarme un poco, aunque sea a través del Zoom, pero hoy en día es la forma de acercarnos más segura, aparentemente. Y me siento honrado de la invitación, de poder compartir algunos minutos una serie de reflexiones
y posteriormente las preguntas que pudieran surgir. Yo quiero comentarles rápidamente que la idea de esta plática realmente surgió del doctor Abraham y sí, lo acepté con muchísimo gusto porque cada uno desde su trinchera está realizando una tarea que realmente es muy loable y muy necesaria en todo el continente, no solamente aquí en México, sino estamos frente a una enfermedad que no solamente pega en un lugar a diferencia de otras cosas, sino que todo el mundo está enfrentando esta situación con tanto dolor. Y la verdad es que la primera demostración de todo esto que hemos aprendido o que deberíamos aprender es que toda nuestra soberbia humana ha sido destrozada y que nos vemos como pequeños seres humanos llenos de preguntas. ¿Qué habremos aprendido de nosotros mismos y de los demás en esta crisis? ¿Qué dejaremos atrás mientras reimaginamos la nueva vida a raíz del COVID-19? ¿Cómo nos ajustaremos al cambio? ¿Cómo será nuestro proceso de resiliencia en un nuevo modelo que aún no dominamos? Una cosa queda muy clara para mí de estos meses, de ver a la gente, de estar con la gente y de compartir muchas veces la angustia y el dolor. Nuestra fuerza solo puede conseguir si logramos hacer surgir un reconocimiento de nuestra vulnerabilidad compartida. Un autor japonés que es Haruki Murakami, él escribió: una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, ni siquiera estarás seguro o segura que la tormenta haya realmente terminado. Pero una cosa es segura: cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Una tormenta estremece a cada uno y a cada una, tanto en el aspecto humano como en el profesional. Y como ciudadano, yo quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes su noble tarea y sus sacrificios. Que Dios los bendiga con salud, que Dios los bendiga con vigor de cuerpo y de alma. Hay muchas formas de tormentas en nuestras vidas y todas son pruebas para volvernos mejores personas. Confrontarse con la muerte de un ser querido también nos estremece profundamente. Por un lado, algunas de las preguntas más frecuentes que me han hecho han sido: ¿por qué escribió Rabino este libro Aprendiendo a decir adiós? ¿Cómo es usted rabino? ¿Acaso su libro pretende hacerme cambiar de religión? ¿Decir adiós es olvidar? Permítame tratar de reflexionar brevemente acerca de estas preguntas y otras que recordaré en el camino. Cuando decidí escribir este libro, ya casi 18 años atrás, lo hice pensando en un ser humano tratando de apoyar a otro ser humano. Un ser humano que cree que cada uno de nosotros, sin importar su religión, su color, cada uno tiene dentro de sí una chispa divina, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor.
Yo soy un ser humano que cree en el respeto y no apenas en la tolerancia. Soy un ser humano judío que, como José, en la Biblia busca a sus hermanos para resaltar todo lo que nos une y respetar a aquellos que nos diferencian. Soy alguien que cree que los sentimientos como el amor, como el dolor, como el perder un ser querido, son universales. Y que el abrazo, el poder ofrecer un hombro para que otro llore en él su dolor, es lo que nos hace humanos. Yo aprendí que no hay nada tan completo como un corazón roto. Y creo que solo la lealtad a la vida que nos permitirá aprender a decir adiós. Fue con esta idea, con estos pensamientos, que decidí dar forma a este libro. No lo escribí para que alguien cambie de fe, lo escribí para que viva por su fe, para que puedan encontrar en sus páginas un bálsamo para su dolor, herramientas para enfrentar el proceso de duelo y toda la intención de que puedan ustedes mismos traer un poco de luz a la oscuridad espiritual que están viviendo. Porque hay un momento en la vida cuando, sin ser consultados o consultadas o contra tu voluntad, pasas a ser miembro de un club al que crees que nunca te asociarás, el de los dolientes. Repentinamente pasas a formar parte de un grupo que, con diferencias de edades, causas, tiempos, formas, tiene en cada uno de sus miembros un denominador común: la pérdida de un ser querido. Un padre, una madre, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, tu pareja, un amigo, una amiga. Yo perdí a mis padres muy jóvenes y en un muy corto periodo entre uno y otro. Aunque les confieso que el tiempo me ha enseñado que no hay una edad ni razones para perder un ser querido. Y siempre me faltó algo para lograr consolarme. O como lo escribiera un autor español, me faltó algo para evitar caminar por la vida arrastrando los pies y el alma. Y si a este sentimiento le agrego 45 años de trabajo pastoral, donde casi a diario he tenido la oportunidad de estar junto a personas, junto a familias, en el tan difícil momento de la separación física, de decir adiós, pensé que un libro que volcara no solo mensajes personales, sino también una serie de textos, iba a ser una pequeña contribución para otros a quienes la muerte lastimó su corazón y se sienten desabrigados por el dolor. Más bien, la idea de este libro es ayudar a la gente a entender que la muerte es un evento y que el duelo es un proceso y que no hay forma de eludir ese proceso. Es como el Salmo 23 que nos habla del oscuro valle, el valle de las sombras, y es un lugar que debemos atravesarlo. No podemos darle vuelta por afuera, no podemos pasarlo por helicóptero, debemos atravesarlo. Y este libro lo que trae es el desafío a enfrentar un proceso ineludible, que es el dejar ir, el de aprender a decir adiós,
como la única forma de poder avanzar y vivir tu propia vida. Decir adiós no es olvidar. Decir adiós no es cerrar un capítulo. Decir adiós es aprender a vivir con tu dolor y seguir caminando en el viaje de tu vida. ¿Cómo se puede explicar entonces la fuerza emocional que nos provoca evocar con intensidad a los seres queridos que tocaron nuestras vidas? ¿Qué decirles a esos rostros que, llenos de tristeza, viven por primera vez esta experiencia? ¿Qué puede sentir alguien como ustedes en el momento en que el ser humano que están tratando de salvar no responde a estos tratamientos? Qué terrible dolor, y creo que ha sido uno de los más fuertes que he sentido, es el de ver gente muriendo en soledad. Gente muriendo lejos de su familia, lejos de sus seres queridos. Qué dolor tan profundo que esta pandemia nos confrontó de una manera tan dolorosa para cada uno de aquellos que sentimos la vida de cada uno como si fuera parte de nuestra propia vida. A cada uno de ustedes quiero decirles que la muerte nos fuerza a descubrir la última soledad, la del amante sin el amado, la de los hijos sin sus padres, la de los padres sin sus hijos. Yo les diría que todos sabemos que vamos a morir. No sabemos cuál es nuestra fecha de caducidad, pero difícilmente creemos que vamos a morir. Pues si lo creyéramos, viviríamos vidas diferentes. Les diría que al enfrentarse con la muerte, cambia la vida, porque te desprendes de todas las cosas que no importan, que son superficiales, y te concentras en lo esencial. Ustedes lo vivieron y tal vez ustedes pueden ser maestros, porque ese dolor es ahora compañero del viaje de la vida. Y les diría que conforme creces, más aprendes. Y le diría que solo cuando aprendes cómo morir, vas a aprender a vivir. Les diría que cuando puedes dejar ir, que solamente cuando aprendes a decir adiós, entonces vas a poder avanzar en paz espiritual con tu vida. Y hay algo más. Hay momentos en el calendario cuando sentimos con mayor intensidad y con mayor nostalgia la ausencia de nuestros seres queridos. Tal vez en alguna festividad que nos reunía como familia, algún aniversario, y de alguna forma, en alguna extraña manera, al recordarlos a ellos, nos recordamos a nosotros mismos. Cómo con nuestras acciones podemos dar continuidad a sus sueños incompletos, a la sinfonía incompleta, a esa melodía de la vida de cada uno de ellos que queda con nosotros. Y entonces es cuando debemos recordar que la muerte termina una vida, pero no termina una relación. Para aprender a decir adiós, debemos dar prioridad a la vida con nuestros seres queridos. Porque la muerte puede quitarnos
lo que hubiéramos podido vivir, pero la muerte nunca nos puede quitar lo que hemos vivido. Todo lo que hemos compartido, las risas, las lágrimas, los enojos, las reconciliaciones, las palabras y los silencios, las caricias y los abrazos, eso son nuestros tesoros. Y cuando el dolor lastime tu corazón, recuerda que la oscuridad más intensa de la noche es el instante previo al amanecer. Recuerda que Dios nunca nos coloca pruebas que no podamos superar. Recuerda que el tiempo solo no cura, que es la lealtad a la vida la que nos permite aprender a decir adiós. Un rabino jasídico, un rabino que en la interpretación mística de la tradición enseñó que no hay nada más completo que un corazón roto. Es algo difícil de explicar para quien no sufrió la pérdida de un ser querido, porque solamente un corazón roto nos refleja lo completo. Y nadie puede decir que sabe mucho sobre la vida si su sabiduría no incluye una relación con la muerte. Y nos duele. Rabino pregunta a la gente, ¿cuándo deja de doler? ¿Cuándo dejaremos de sentir el dolor de nuestra pérdida? Y yo lamento decirles, pero la respuesta es nunca. Y esto es porque algo fundamental sucede cuando perdemos a un ser querido. La vida nunca volverá a ser igual. Nuestro círculo de vida se ha roto. Y claro que podemos intentar negar nuestro dolor. Podemos intentar, si queremos ser fuertes, seguir adelante con nuestra vida, como muchos amigos generalmente recomiendan. Pero en el corazón sabemos que esta estrategia no funciona. Porque cuando nos negamos a admitir nuestro dolor, se hace más profundo. Es el miedo a la muerte lo que nos asusta. Es un componente ineludible de nuestra vida. Y aún así yo les confieso que muchas veces me encuentro más temeroso de lo que pudiera pasar a la gente que amo que por lo que pudiera sucederme a mí. Me inspira temor, ¿qué pasará cuando yo ya no esté? Temo perder aquellas cosas que dan sentido y placer a mi vida. Temo que no viviré lo suficiente para llevar las cosas y para ver las cosas que algún día me gustaría poder presenciar. Y sobre todo, me inquieta el que todas estas preocupaciones hagan que mi vida no sea tan plena como podría. Hay dos formas clásicas de enfrentar este dolor, de entender que la muerte es un duelo, es un evento, perdón, y el duelo es un proceso. Una es Viktor Frankl, creador de la logoterapia. Viktor Frankl fue un sobreviviente de los campos de concentración, donde aprendió que gente sacrificaba un pedazo de pan para poder tener un libro de plegarias y poder rezar en ese infierno. Y él dijo algo que es muy sabio. No puedo decidir sobre lo que me va a suceder o me sucede, pero sí tengo la libertad de reaccionar como yo quiero reaccionar. Es decir, nuestra última libertad es que podemos reaccionar conforme a lo que creamos, a lo que seamos, a lo que anhelemos. Y la otra, que es más relacionada con la idea de vivir sin tratar de remendar el pasado, tratando de poner un olvido
Kierkegaard, el filósofo, nos enseñó que la vida solamente puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Es decir, tenemos que encontrar ese equilibrio entre el pasado y nuestro futuro al cual nos dirigimos como parte de nuestro viaje. No podemos viajar toda nuestra vida tapando dolores, tapando sufrimiento, sino que debemos remendar cada etapa para poder avanzar de una manera más completa, más sabia. Yo desearía poder decir que uno se acostumbra a que la gente muera. Yo nunca pude y tampoco quiero hacerlo. En realidad es algo que siempre me marcó en mi trabajo pastoral. Uno de los momentos más difíciles. Sin importar las circunstancias, cada vez que alguien querido muere, se crea dentro de uno un hueco en el corazón. Y no quiero decirles que es algo que simplemente pasa. Duele y duele mucho. Son como cicatrices en tu corazón. Las cicatrices son una evidencia del amor y la relación que he tenido con cada persona. Si la cicatriz es profunda, así era ese amor. Las cicatrices, amigas, amigos, son un testimonio de la vida. Hace algunos años, un lector del libro Aprendiendo a decir adiós, abriendo su corazón, me compartió un texto que lo había sensibilizado. Y esto, haciendo un paréntesis, fue porque un error técnico de la impresora, de la imprenta, publicó mi correo, lo que terminó siendo algo maravilloso, porque he tenido un contacto tan intenso con gente de los lugares más lejanos a donde yo estoy, lo que confirma aquel principio que dice que cuando escribes un libro es tuyo y cuando lo publicas es de todos aquellos que lo tienen en sus manos. Y dice así este texto: verás que el dolor viene como en olas. Cuando un barco naufraga te estás ahogando. Ves la destrucción a tu alrededor. Todo lo que flota cerca de ti te recuerda la grandeza y la belleza del barco que ya no está. Y todo lo que puedes hacer es flotar. Encuentras un pedazo de lo destruido y te aferras por un rato. Tal vez es algo físico, tal vez es un recuerdo o una fotografía, tal vez es otra persona que también está flotando como tú. Por un tiempo, todo lo que puedes hacer es flotar, permanecer vivo. Al principio, las olas son de 30 metros de alto y rompen sobre ti sin piedad. Vienen cada 10 segundos y no te dan tiempo de volver a tomar aire. Todo lo que puedes hacer es aferrarte y flotar. Después de un tiempo, que pueden ser semanas o meses, te das cuenta que las olas siguen siendo de 30 metros, pero ya vienen un poco más espaciadas. Cuando llegan, igual rompen sobre ti y te cubren, pero entre una y otra puedes respirar, puedes funcionar. Nunca sabes qué disparará el dolor. Puede ser una canción, una foto, un cruce de calles, el aroma de una taza de café. Y las olas siguen llegando, pero entre una y otra hay vida. En algún punto, y para cada uno es diferente, verás que las olas ya tienen 20 metros o tal vez 15. Y si bien siguen llegando,
lo hacen más separadas unas de otras. Ya puedes verlas venir. Un cumpleaños, las fiestas, un viaje. Tú lo sientes llegar y en general puedes prepararte. Y cuando la ola te cubre, sabes que de alguna manera vas a llegar otra vez del otro lado, empapado, hecho pedazos, pero aferrado a ese pequeño trozo del naufragio, saldrás adelante. Toma este consejo de una persona mayor. Las olas nunca dejarán de llegar y de alguna manera tú ya no las quieres, pero aprenderás a sobrevivirlas. Y vendrán más olas. Y si tienes suerte, tendrás muchas cicatrices de muchos afectos y muchos naufragios. Porque eso querrá decir que tuviste amor, tuviste alegrías, tienes memorias y tienes recuerdos. Que tú como ellos has vivido y que a pesar del dolor puedes sanar y seguir viviendo y seguir amando, porque las cicatrices son un testimonio de la vida. El océano, amigos, está siempre en movimiento, es impredecible. Las olas cambian cada día, cada hora. Cada pérdida es única, cada día es diferente. Con el tiempo, el doliente se da cuenta de dónde colocar los recuerdos. Descubres cómo seguir adelante sin tu ser querido. Y solo con la bendición de los recuerdos y los regalos de las historias que compartieron. El mundo entero es un puente estrecho y lo esencial es no tener miedo de cruzarlo. El mundo entero es un puente y la esencia es no tener miedo, no tenerle miedo al miedo, transitar por el camino de la vida no tan preocupados en llegar a nuestro destino, sino aprendiendo a disfrutar el viaje y la compañía. Un viaje a lo largo de lo cual aprendemos que la vida no se asemeja a caminar por la playa, sino a escalar una montaña. Por eso yo creo que el secreto consiste en entender que la gran diferencia no está en saber que vamos a morir y en cómo moriremos, sino en cómo vivimos. Alguien dijo, los optimistas y los pesimistas mueren igual, pero viven diferente. Yo quiero finalizar para poder escucharlos y platicar con ustedes. Una historia atribuida a Franz Kafka, el escritor. Y se cuenta que el escritor un día se encontró con una niña en un parque en el que él iba a caminar todos los días en Praga. Ella estaba llorando, había perdido su muñeca y estaba desolada. Kafka se ofreció a ayudarla a buscar la muñeca y se dispuso a reunirse con ella al día siguiente en el mismo lugar. Incapaz de encontrar a la muñeca, compuso o escribió una carta como si fuera escrita por la muñeca y se la leyó cuando se reencontraron. Por favor, no llores. He salido de viaje para ver el mundo. Te voy a escribir contándome sobre mis aventuras. Esto fue el comienzo de muchas cartas. Cuando él y la niña se reunían, él le leía estas cartas cuidadosamente compuestas de aventuras imaginarias sobre la querida muñeca. La niña se iba consolando. Cuando las reuniones llegaron a su fin,
Kafka le regaló una muñeca. Obviamente no era la muñeca original. La muñeca traía una carta que decía: hola, mis viajes me han cambiado. Muchos años más tarde, la chica, la niña ahora adulta, encontró una carta metida en una abertura desapercibida dentro de la muñeca. Y era una nota que Kafka había dejado. Y es la nota que Kafka escribe para cada uno de nosotros. Es muy probable que pierdas cada cosa que amas, pero al final el amor volverá de forma diferente. Kafka y la muñeca, la omnipresencia de la pérdida. Nuestros seres queridos pasan de estar con nosotros a estar en nosotros. Las personas solo mueren cuando son olvidadas. Mientras las recordamos, ellas vivirán en nosotros. Gracias. Rabino, Muchísimas gracias. muchas gracias a usted, increíble. Yo quiero preguntarle, Rabino, por qué a mí? ¿Por qué una pregunta de quien sufre un duelo es ¿por qué a mí? ¿Qué le diría? Bueno, hay una frase que dice que la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda la vida de ventaja. Y una de las cosas, en realidad, es eso la primera pregunta que siempre uno hace. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? En realidad, todos tenemos que entender que la vida y la muerte son dos puntos límites entre los cuales está nuestra vida. Y esos dos puntos no tenemos el total control. El destino es el que se va marcando. Hay muertes que son injustas. Hay muertes que son probables, como un soldado yendo a un frente de batalla. Hay muertes que son injustas, que son justamente cómo poder explicar a un padre cuando pierde un hijo o una hija. Justamente ese es el libro que acabo de publicar ahora que te comentaba, que es un libro que se llama El amor es más fuerte que la muerte, que es un libro que acabé de publicar con una... No es propaganda, estoy solo Oh, sí, y además, para... No, porque no me gusta, solamente me refiero, quiero para ubicarlo, por qué estoy hablando así, porque lo acabamos de publicar este libro hace un par de meses en la FIL el año pasado, y lo que encontramos, reunimos con una psicoterapeuta, lo hice en conjunto con ella, y formamos un grupo como de 30, 35 padres, no era un taller ni un grupo de trabajo, y hicimos un documento con casi 90 o 100 preguntas, 94 preguntas que ellos debían responder. Muy, muy fuerte, muy duro, porque la idea era crear un libro donde padres que vivieron esa tragedia transmiten, enseñan a otros padres cómo transitar ese dolor. ¿Sí? Es decir, nosotros escribimos, yo escribí algunas partes de historias, mensajes espirituales, la doctora escribió algunos pasajes explicando desde el punto de vista psicológico, pero los papás escribieron lo que ellos vivieron, y esa era una de las del inicio prácticamente del libro, como una pregunta unánime, ¿no? Es decir, ¿por qué a mí? ¿No? Si hay tanta gente, ¿por qué me toca a mí?
no se puede responder. Sí. Yo aprendí que muchas veces la mejor respuesta puede ser el silencio. No, no entendido el silencio como desentenderse, sino entendido el silencio como compartiendo el dolor. Es decir, para no hablar tonterías, que muchas veces la gente acostumbra a hablar en su desesperación de ayudar, ¿sí? Es como llega gente a dar un pésame y dice, ya se te va a pasar. Sí, ¿qué quiere decir ya se te va a pasar? No existe eso. Entonces, mi forma de acercarme al dolor es a través de lo sensible, de ponerte en el lugar del otro. Entonces, ¿por qué a mí? Y yo te pregunto a ti, ¿y por qué a mí? Y todos nos preguntamos lo mismo. Pero hay preguntas que no necesariamente deben tener una respuesta. Sí. Rabino, hay un libro de Harold Kushner, Cuando Sí, nada te basta. Él también es autor del libro ¿Por qué cuando las cosas malas suceden buenas a gente buena. le hago esa Él pregunta? basó su libro, yo lo invité a mi comunidad hace muchísimos años, en el año 86, apenas yo llegué a México. Él perdió un hijo, sí, sí, lo conozco muy bien, fue mi maestro además. ¿Qué diría para las personas que se preguntan, que se hacen esa pregunta del libro de Harold Kushner? ¿Por qué las cosas buenas, las malas les suceden a las personas buenas? Bueno, su libro yo quiero que entiendan que no es un libro teológico o lo que podemos encontrar de su teología, él es un rabino también, él creó justamente una teología en la cual se pudo sentir cómodo en relación al dolor y a la tragedia que él estaba enfrentando. En realidad, lo que él está planteando es, tenemos que crear una respuesta que nos permita estar más reconfortados en aquello que estamos viviendo. Él dice que, y esto es una forma que yo comparto, perdón, eh, me resultaría imposible tener el concepto que Dios está sentado en un lugar eligiendo a ver a quién le toca, eligiendo un niño, provocando un terremoto o cosas por el estilo, porque también debemos recordar que nosotros tenemos ese libre albedrío, que muchas cosas también suceden por la forma como nosotros como seres humanos vamos tomando decisiones a lo largo de nuestra vida. Es muy difícil decir esto sí, esto no. Yo creo que cuando una persona puede acomodarse en alguna concepción que le permita el sustento para enfrentar ese momento y entender que ese momento no es toda la vida, es un momento importantísimo, pero que tenemos que de alguna manera resolverlo para poder seguir avanzando, porque si muchas veces alguien pierde un hijo, eh, es tal el dolor que los padres se olvidan de los otros hijos y se crean grandes conflictos a partir de eso. Quiere decir, es lo que decía, yo mencioné antes a Viktor Frankl, ¿no? Él tiene un libro que se llama, que acaba de hecho, lo encontraron hace 2 o 3 años, de una serie de conferencias que él dio en Austria, y lo que enseñaba, el libro se llama Decirle sí a la vida. A pesar de todo, decirle sí a la vida. Y lo que él insiste es que la mejor forma para confrontarte y enfrentarte a una situación de dolor es salir a ayudar a otro. ¿Por qué? Porque en el momento en que estás ayudando a otro, saliste de ti mismo. Estás en función
de hacer algo por otro. Y eso te va a ayudar a cicatrizar tu propio dolor. Rabino, en su libro, en su libro, Aprendiendo a decir adiós, hay un título que dice, ¿y tú cómo serás recordado? Iskor es el rezo del recuerdo. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje da la comunidad médica? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida para que seamos recordados? ¿Y cómo vamos a seguir viviendo mientras seamos recordados? Bueno, lo primero que podría decirte es que no es solo para los médicos, para todos, también para los rabinos. Es decir, las respuestas son generales. Eh, uno tiene que vivir de manera que pueda ser recordado. ¿Cómo queremos ser recordados? Creo que lamentablemente, pero afortunadamente, este impacto que hemos tenido nos ha ayudado a ver, ¿sí? En la tradición judía decimos que también en lo malo vamos a encontrar algo bueno, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que tenemos todos que aprender de este momento que estamos viviendo es justamente que tenemos que salir a buscar lo positivo. Y este momento tan nefasto tiene lo positivo también, que es la solidaridad, que es la sensibilidad, que es el sentirnos todos unidos viendo cómo podemos ayudarnos unos a otros. Yo siempre doy un ejemplo sobre esto que digo que cuando la gente va a visitar un panteón y hay placas en los lugares, nunca va a encontrar una placa que diga al mejor comerciante de la ciudad, que diga al mejor vendedor de la ciudad, que diga al hombre más rico de la ciudad. Va a encontrar placas que dicen al mejor padre, a la mejor madre, al mejor hermano o al mejor hijo. Es decir, una de las formas es viviendo intensamente la vida, porque los recuerdos que dejamos son los recuerdos que nos hacen poner la piel china cada vez que abrazamos a alguien que queremos. Eso es lo que queda en la gente. No queda en la gente si tuvo grandes riquezas, porque cuando el hombre parte de este mundo, dice nuestra tradición, cuando el hombre parte de este mundo, ni oro, ni plata, ni joyas lo acompañan, apenas sus buenas acciones. Recuerdo. Es eso. David, no, ahora sí voy a entrar a las preguntas, o estas fueron solo mías, voy a Ah, entrar a bueno, todas las demás. Son tantas que por primera vez no alcanzaremos a leer todas, pero voy a estoy a tus aprovechar. órdenes. Juan Olmos de Veracruz nos dice, con esta enfermedad COVID, hay personas que se sienten culpables de haber sido los responsables de la muerte de su familiar, que los haya contagiado. ¿Qué le diría a ese familiar que se siente así? Mira, la culpa es una parte del proceso de toda muerte. En cualquier muerte uno siente culpa, ¿no? Tal vez, eh, ¿por qué no actué de esta manera o por qué no actué de otro? Ahora estamos viviendo en un momento extremadamente sensible y que desnudó en muchos países de nuestro continente una crisis social digo ética social muy importante. Y estos son los casos que más duelen justamente porque la gente está terminando con un ser querido que falleció y en realidad no es una culpa de la persona. eh, Hay tantas cosas alrededor que no necesariamente puedes evitarlo. Yo por mi edad, tengo 73 años, hace 5 meses estoy prácticamente aquí en mi casa y yo no digo que estoy encerrado, yo digo que estoy protegido porque tengo la libertad de poder salir, pero corro el riesgo de que
tenga un problema. Entonces, la culpa es siempre una parte, ¿sí?, del proceso. ¿Sí? Hay una antropóloga famosa que es justamente la que comenzó con toda esta teoría de tanatología. Yo no soy tanatólogo, eh, que es Kubler-Ross, y ella habla de varios estados en la muerte, es decir, que nosotros vivimos, que los sobrevivientes se enfrentan, y la culpa es una de ellas, ¿sí? Porque es natural. Si yo le hubiera dado esto, pero si a lo mejor le hubieras dado esto, le hubieras creado otro problema. Que es decir, son digamos, naturalidades de un proceso. Lo que Excelente. hay que hacer es ayudarse, cuidarse y entender que finalmente no es algo que se hizo propositalmente, está más allá de lo que es la mano de un doctor, está más allá de lo que es el cuidado, está en el propio destino de la persona. Rabino, nos pregunta Montserrat Sánchez, ¿cómo aprender, así como a decir adiós, a manejar las emociones, la ausencia, nostalgia, miedos, la tristeza? Eh, yo creo que lo que siento es que tienes que vivir con naturalidad. No puedes vivir con el miedo es decir, gente muchas veces tiene miedo a volver a tener una relación porque perdió y entonces no quiero volver a perder otra vez, ¿no? Y esos son, creo yo, errores porque te estás coartando tu propia vida. Entonces te anclas más en aquello que fue un buen momento y te prohíbes de vivir un nuevo momento. Y eso es algo que uno llega a hacerlo con el tiempo. Es decir, en la medida en que te vas sacando esa piedra de la culpa y que vas limpiando cosas que va uno automáticamente limpiando, vas a poder sentirte más liviano, más liviana, para poder viajar y entender que la mejor forma de entender a la muerte es viviendo la vida, porque eso es lo que te va a dar las herramientas para enfrentar la muerte y para mostrar a los demás cómo la vives. Alberto nos pregunta, ¿nos podría hablar, Rabino, de las etapas del duelo? ¿Cuáles son las etapas del duelo? Hay varias teorías. Una es la, como decía, justamente te decía hace algún momento, la de eh, Kubler-Ross. Ella habla de 5 etapas. Es como una teoría muy clásica que es el enojo, la culpa, el silencio, la negociación y finalmente, digamos, el poder salir adelante. En la tradición judía hay un rabino jasídico que enseñó que hay 3 etapas. Una etapa es el llanto, una etapa es el silencio y una etapa es la sonrisa. Y dice que los alumnos le preguntaron cómo, hablando de la muerte, puede hablar de que puede haber una sonrisa. Y él respondió que el llanto es la primera etapa cuando el llanto son las palabras que no conseguimos armar, ¿no? Es decir, el llanto es la expresión del cuerpo que escribe, digamos, en lágrimas el dolor de la gente que no puede encontrar la palabra que quisiera expresar. Y entonces esa es la primera etapa, pero cuando pasa esta primera etapa, la segunda es justamente el silencio. Cuando ya pasó este primer momento, hay una introspección, hay un volverse hacia adentro, repasar, poner en orden. Y finalmente, cuando ya hiciste ese segundo proceso, entonces habrá una sonrisa cuando recuerdes a la persona, porque ¿qué vas a recordar? Vas a recordar los mejores momentos de la vida. Lo natural que vuelve
son los mejores momentos. Vas a recordar aquel viaje, aquella canción, aquella comida, a cada cosa que uno comparte, y que pueden pasar años y años y años, pero lo sigues teniendo presente como que lo estás compartiendo en ese mismo momento. Rabino, otro tema. Tenemos a nuestro público, son prácticamente profesionales de la salud. Ellos mucho tiempo están, gran parte de su vida profesional, están pegados a la vida, a la muerte, al filo de ver pacientes. Le voy a hacer una pregunta que no preparan a los médicos para cómo decir a un familiar que su paciente está en los últimos momentos. Bueno, no me estoy invitando, pero hace algunos años di una conferencia justamente en un hospital aquí en la Ciudad de México que se llamó el paciente como persona, y analizaba un poco todo esto que lamentablemente eh, se dio ahora en la crisis de una manera tan fuerte, ¿no? Porque una de las cosas que se demostró es que el sistema no estaba preparado en este aspecto específico que tú estás mencionando, ni tampoco el personal estaba preparado, ¿sí? Por eso hubo golpes y hubo tantas cosas en tantos hospitales que vimos en escenas de televisión y que son una tristeza, pero es parte de nuestras necesidades a nivel social. Eh, es indudable que siempre lo primero que uno hace es buscar un culpable, ¿sí? Y señalas más con el estómago que con la cabeza. Doctor, usted esto, o doctora, usted esto, o las enfermeras o el personal. Lamentablemente, en este caso fue cuando yo al principio mencioné, no quería extenderme, pero para mí lo más trágico de este COVID que estamos viviendo ha sido justamente ver cuánta gente murió sola, aislada y sola de soledad, de no poder tener la mano de un ser querido. Y yo sé, yo trabajo como voluntario en el comité de bioética del Hospital ABC, y conozco todos los procedimientos, y les puedo decir que ustedes son, ¿sí? Uno dice que ¿qué son los ángeles? Los ángeles son las personas, las figuras que Dios crea para poder ayudarlo porque tiene demasiado trabajo. Ustedes son esos ángeles, ustedes son los que están dando la mano al paciente, y esa mano que ustedes están dando, es decir, digo, dar la mano de tomar la mano, ¿no? De apretar la mano en ese momento, es lo más noble que pueden hacer. Nadie lo puede hacer mejor que ustedes, porque eso eh, es la seguridad de que se está yendo, pero que alguien está ahí con él. Y eso es una cosa que no sirven las palabras. Créanme, no hay nada más sincero que cuando ustedes llegan a darle un pésame a alguien, darle un abrazo y no decir nada, simplemente estrecharlo, que la persona sienta que le estás diciendo acá estoy. Si la persona quiere hablar, que hable y tú le responderás, pero eviten dar consejos eh, que no ayudan a la gente, ¿sí? Es como la frase, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Qué te va a responder la persona, no? Es decir, hay preguntas que no caben, ¿no? Es decir, es mejor, acá estoy. Yo muchas veces visito familias y me quedo tomado de la mano de alguien, a lo mejor 10 minutos, sin intercambiar una palabra, hasta que hay un suspiro de la otra persona y de repente comienza a platicar. Y ahí sí platicas.
a partir de la propia persona que comienza eso. Entonces, a ustedes les digo de corazón que lo más valioso que pueden ser es que la gente sienta la mano, que ustedes están en el momento de irse, que ustedes están presentes. Es la mayor bendición. Y yo sé que ninguno tiene, todos tenemos el corazón roto en esos momentos, todos. Pero lo mejor que podemos hacer es a la persona y también a la familia. A mí me ha pasado infinitas veces que he abrazado a la persona y que me empieza, no digo a golpear, pero como, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿No? La pregunta que tú me hacías, ¿por qué Dios me hizo esto? No hay una respuesta. Es decir, la persona tampoco quiere una respuesta. Lo que la persona quiere es externar su dolor. Entonces uno es como la persona que, como Kafka con la muñeca, ¿no? Si le estás dando el contacto a la persona. Rabino, la doctora Silvia Guzmán y Luis Ortiz nos preguntan, nosotros como médicos siempre tratamos de preservar la vida, luchando muchas veces contra la muerte y no permitiendo que se lleve a nuestros pacientes. ¿Cómo podemos de alguna manera no tener ese abuso terapéutico y dejar que el paciente deje de sufrir? Bueno, eso depende siempre en cada país las reglas que funcionan. Eh, es muy difícil, nadie es el dueño de la vida. Sin embargo, pienso que los doctores eh, pueden ser maestros que guían a la familia, porque en la mayoría de las veces lo que sucede es que el paciente ya se quiere ir y la familia no le permite irse. No lo digo específicamente en este caso de coronavirus que estamos hablando, sino en general, en los procesos generales. La familia es la que, no, doctor, hágale esto porque, o hágale esto, y finalmente es tanto el amor que el amor termina siendo despiadado, porque el paciente lo único que quiere escuchar, ¿sí?, es que la familia le diga, te agradecemos, te queremos, nunca te vamos a olvidar, estamos junto a ti. Y me ha pasado infinitas veces que después que la familia habla con el paciente, se despide con un paciente que muchas veces ni responde y de repente mueve un dedito o una señal como que está conectado. Uno cree que no, pero ustedes saben mejor que yo esto, ¿no? Eh, y pasan 10 minutos, 15 y el paciente se va. ¿Por qué? Porque cerró su ciclo, pero muchas veces no se va porque la propia familia es la que no lo deja ir. Y en ese sentido siempre es bueno la presencia, digamos, de alguien o de los profesionales del hospital o de algún miembro del clero de la religión que esta familia sea, porque los puede ayudar también a hacer el puente con la familia en este momento de duelo. Rabino, yo quiero proponerle algo. No se imagina la cantidad de preguntas que hay. No terminaríamos. Entonces, quiero proponerle algo. Yo voy a tomar todas las preguntas, se las voy a enviar. Usted, si nos ayuda y nos hace el favor, nos ayuda a responderlas. Y yo las voy a publicar sin quién las elaboró, las voy a publicar y se las voy a enviar a las personas que las hayan elaborado. No terminaríamos en 2 horas, Rabino. Yo creo que como nunca había recibido preguntas el día de hoy. Yo quiero pedirle, Rabino, si nos ayuda dando un mensaje. ¿Cuál es su mensaje final para esos médicos que están día a día en el frente de batalla, en la disyuntiva, que por una parte es sacar adelante a los pacientes, pero por la otra también la disyuntiva de el alto riesgo de contagiarse y contagiar a quien más quieren? Sin duda, yo eh, justamente hace 2 semanas instituimos en la sinagoga que ahora hacemos los servicios en live stream y que justamente una oración y una meditación para
que Dios los ilumine y que Dios los proteja, que haya sanación del corazón, sanación de la mente, sanación del cuerpo, que podamos cada uno en su frente unirse al trabajo del otro para poder ayudar a encontrar una solución que nos permita enfrentar con más seguridad, poder enfrentar con más fe. Pero ahora, mientras la lucha está de frente, no hay que rendirse, no hay que dejar de llorar, pero tampoco hay que rendirse. Esto va a pasar. Y piensen que cuando pase, al salir de la tormenta, como les leí del japonés, del autor japonés, vamos a ser diferentes, ni vamos a recordar cómo entramos en la tormenta, pero esta tormenta nos va a hacer a todos más humanos y nos va a enseñar lo que no queríamos aprender exagerando nuestra vida. Que Dios Rabino, nos bendiga. Rabino Marcelo Ritner, muchas gracias. Le agradezco de todo corazón siempre su disponibilidad de ayudar como lo ha hecho en tantos años. Yo sé que para usted no hay días, siempre hay alguien tocando esa puerta y usted abriéndola. Se lo agradezco mucho. Yo esta sesión se la quiero especialmente dedicar a mis hijas, Sara, Ana, Miriam, Alicia, y a su mamá, que está batallando con un tema de enfermedad muy grave. Y nos vemos todos el próximo, esta mañana a las 8 de la noche. Gracias. Gracias.